obviamente. Sin embargo, esta disnea no solamente es de origen respiratorio, sino también puede ser de origen cardíaco. Pero también una disnea puede ser de origen hematológico. Entonces, cuando ustedes presentan a un paciente con una disnea como tal, tienen que pensar tres cosas en la cabeza. Tienen que pensar respiratorio, cardíaco, pero también hematológico, porque los eritrocitos transportan oxígeno. Y el hecho de que haya una disminución de los eritrocitos, una disminución de la hemoglobina, por lo tanto van a tener menor, digamos, transporte del oxígeno. Y eso también puede ser una condicionante de una disnea. Entonces, como este ejemplo, al igual que también van a enfrentarse un paciente con coagulación intravascular diseminada, que por más raro que le suene muchas veces este nombre, suele ser bastante frecuente en los hospitales. Muchas veces van a ver un paciente que va a estar hospitalizado, incluso, y de la nada comienza a generar trombos a nivel de su tubo de traqueostomía, pero a su vez comienza a sangrar por el tubo de traqueostomía. Y tú no sabes si es un problema de coagulación o es un paciente que tiene un trastorno hemorrágico. Y en esta disyuntiva está, ¿qué puede ser? Pues el trombo, porque tiene justamente arterias obstruidas, venas obstruidas, o también tiene una éxtasis hemorrágica. Y esto es una coagulación intravascular diseminada, cosa que es bastante frecuente en pacientes que tienen neoplasias o pacientes que tienen una sepsis. Es así, entonces, hematología es uno de los capítulos de las especialidades donde se van a ver involucrados en muchas enfermedades. Y para empezar a abordar de la parte hematológica, tenemos que empezar con la base de todo, que es la hematopoiesis. Entonces, si bien es cierto, el hematopoiesis es todo un proceso que nos va a acompañar desde nuestra vida preembrional. No va a ir a una etapa fetal y de ahí incluso a una etapa madura, una etapa adulta, donde vamos a seguir produciendo células. Nosotros tenemos tres tipos de células, así queremos hablar de forma muy global. Tenemos los eritrocitos, tenemos los leucocitos y tenemos, bueno, en realidad no son células, son fragmentos celulares, las plaquetas. Pero todas estas células, fragmentos celulares, vienen de algo llamado hematopoiesis, la cual inicia justamente con una célula pluripotencial, ¿no? Luego esta célula madre se va a ir diferenciando a su vez. Luego va a pasar a una célula madre de estirpe mieloide, que está acá, y también a una célula madre de estirpe linfoide. Y toda esta diferenciación se van a dar por diversas interruptinas, que ahorita no compete fuera mencionarlas, pero son múltiples, incluso son factores de transcripción muchas veces. Sin embargo, tenemos que entender que esta célula madre de estirpe mieloide a su vez se va a poder diferenciar en una célula eritropoyética y esta mieloide también a su vez, ¿no? Entonces, y la linfoide luego a su vez dará los linfocitos B, los linfocitos T y las células natural killer. Tenemos que saber que las células natural killer van a estar ligadas o van a estar involucradas justamente en la inmunidad contra virus, ¿no? Contra células cancerígenas. Los linfocitos B, a su vez estas se van a diferenciar en plasmocitos y en células de memoria, ¿no? Y estos linfocitos, ¿qué tipo de proteínas me darán? ¿Verdad? Las inmunoglobulinas, que van a participar tanto en la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa, ¿no? Como la inmunoglobulina A, por ejemplo. ¿Y dónde las encontramos, las IgA? ¿Cuál es el lugar donde se encuentran estas inmunoglobulinas? En la glucosa, exacto, ¿no? En la glucosa. Luego tenemos las IgG, las IgM, las IgE, por ejemplo, que participan en la degranulación de mastocitos, muy involucradas dentro de la fisiopatología del asma. Luego tenemos las de memoria también, y también, es cierto, van a estar muy involucradas con las inmunoglobulinas A, que van a participar
hay una enfermedad, hay una glomerulonefritis o IgA. Ellos lo van a ver. Luego tenemos los linfocitos C, que también van a estar participando en enfermedades virales, ¿no? Y aquí tenemos incluso, podemos seguir dividiendo los CD4 y los CD8. ¿Okay? Muy bien. Luego pasamos a los leucocitos. ¿Para qué sirven los neutrófilos? ¿O dónde se van a poder ver involucrados los neutrófilos? Exacto, ¿no? Las funciones bacterianas. Incluso, dicho sea de paso, que dentro de toda esta serie leucocitaria son las que mayor porcentaje tienen. ¿Okay? Las que menor porcentaje tienen son los vasocitos. Los eosinófilos, ¿en qué tipo de infecciones van a estar mediadas o van a participar? Parásitos, alergias, ¿no? Como por ejemplo una infección por ascaris. También elevan mucho lo que son los eosinófilos. Un paciente, por ejemplo, asmático atópico, podría tener eosinofilia. Sabemos que existe un tipo de asma. Los mastocitos, bueno, que también participan en reacciones alérgicas, hay una degranulación mastocitaria, incluso dentro de la fisiopatología del asma. Recordemos que las IgE van a ir a un receptor dentro de los mastocitos y estas liberan mucha histamina. Al liberar histamina, ¿qué es lo que produce las histaminas a nivel de los vasos? Vasodilatación, ¿no? Y esto hace que se genere edema, que es uno de los componentes del asma. ¿Y los monocitos qué función tienen? ¿Qué hacen los monocitos? ¿Para qué nos sirven? Los monocitos son células que van a estar en la sangre, pero estos monocitos se van a tener que diferenciar en otra cosa, ¿cierto? Y estos macrófagos van a estar dentro de tejidos, y en cada tejido estos macrófagos van a recibir un nombre. ¿Okay? Y estos van a ser capaces de la fagocitosis. Bueno, o sea, porque esto han sido pregunta de examen. Los macrófagos son los que se encuentran a nivel de los tejidos. Los monocitos se encuentran circulando en la sangre. Luego tenemos a la parte del tiroide, ¿no? Incluso se puede diferenciar en algo mucho más específico para que al final me den los eritrocitos, y ahorita lo vamos a ver largo y tendido, pero también a nivel de los megacariocitos. Estos megacariocitos, luego de estos, se van a convertir a proplaquetas, y estas proplaquetas de por sí dan aproximadamente 1200 plaquetas. Y estas plaquetas van a participar en la hemostasia primaria o secundaria. Primaria, ¿cierto? Esto ya lo vamos a ver seguramente a posteriori. Muy bien, entonces, como les dije, la parte de hematopoiesis va a ir cambiando. Los centros hematopoiéticos van a ir cambiando a lo largo de nuestra vida. ¿Cuál es el primer órgano hematopoiético? ¿No? Luego, el segundo, médula también puede ser un órgano hematopoiético, perfecto. Y luego, la médula ósea. Incluso dentro de esta médula ósea puede ir variando los huesos. ¿Ok? Claro, en primer lugar, por ejemplo, puede ser la tibia, cuando es un niñito. El primer hueso donde se da la mayor parte del hematopoiesis. Pero luego, seguramente en un adulto, serán los huesos iliacos. Y es ahí donde se hacen las funciones lumbares. Para sacar, por ejemplo, un aspirado de médula ósea. Pero en los niños no se le hace a nivel de la cresta iliaca, se le hace más o menos a nivel de la tibia. Que también puede hacer en un adulto, por ejemplo, a nivel del esternón. Sino que
austríaca por el mismo hecho de que para hacer las aspiraciones de médula ósea usan agujas bastante gruesas. Entonces el hecho de que te claven una aguja bastante gruesa a nivel de esternón y tú lo estés viendo, te da un poquito de miedo. Entonces, por ahí como que se prefiere hacer a nivel de la cresta, pero se puede hacer también a nivel del esternón, que también es válido poder hacer. Entonces hay preguntas para poder luego desarrollar. Entonces van a ir variando y es importante que conozcan ustedes la función de cada esta serie. En frecuencia de preguntas a nivel hematológico, el orden suele ser serie roja en primer puesto, ¿no? El segundo puesto suele ser lo que son plaquetas, por ejemplo, y en tercer puesto la parte leucocitaria. Y aquí es donde ustedes van a hablar sobre leucemia, una linfoide aguda, linfoide aguda, linfoide crónica. Pero una de las cosas que tienen que ustedes dominar son el tema de la serie roja. Y estas a su vez se van a caracterizar por tener mucha serie roja, mucha hemoglobina, efecto, o baja hemoglobina. Aquí tenemos el mundo de los anemias. Y aquí tenemos el mundo de las poliglobulias. Y esta a su vez puede ser una poliglobulia fisiológica, ¿no? Un paciente que vive en altura, o una poliglobulia patológica, como las policitemias veras, mutación de FIAC, ¿no? Pero las anemias son las que ustedes más deben conocer. Y estas a su vez, las anemias se van a dividir muchas veces en anemias carenciales y anemias hemolíticas, entre otros, ¿no? De menor frecuencia. Y estas a su vez tienen que ustedes dominar mucho más las anemias carenciales, como por ejemplo la deficiencia de hierro, la deficiencia de vitamina B12 y la deficiencia de folato. Y luego tenemos, bueno, a las hemolíticas, que pueden ser intra o extracorpusculares. Y dentro de las intracorpusculares pueden ser por deficiencia de alteraciones en proteínas de la membrana, las membranopatías, por ejemplo, como la esclerosis hereditaria. Pueden ser, por ejemplo, a nivel enzimático, las enzimopatías, como por ejemplo la deficiencia del glucosa de fosfato deshidrogenasa, como la deficiencia de piruvato quinasa, o por ejemplo pueden ser anemias por mutaciones muy puntuales, ¿no? Como por ejemplo la drepanocítica, que ahorita lo vamos a ir abordando. Ok, entonces tienen que priorizar algunos para los exámenes y poder estudiar en este orden. Primero, la que nunca deben fallar y la que siempre van a ver hasta el día que se mueran es anemias ferropénicas. Siempre. La anemia ferropénica es la anemia más frecuente a nivel mundial. Y también es la anemia mucho más frecuente a nivel de nuestro medio, por ende. Es la que ustedes van a ver a nivel de primer nivel de atención. Y también, especialidad que haga, siempre van a tener un paciente anémico seguramente. Y es importante poder al menos pedir su examen de laboratorio y al menos poder diagnosticar una anemia y saber diferenciar una anemia ferropénica de las demás. Es lo más común que van a ver en práctica diaria. Muy bien, entonces los eritrocitos son elementos formes más abundantes en la sangre. Tienen características, son células entre comillas que no tienen núcleo, bicóncavas, ¿okay? Pero también tienen proteínas de la membrana. Esta parte bicóncava es gracias a diversas proteínas que tienen la membrana. Vamos a ir
va mi eritrocito, y lo que le da esta morfología a este eritrocito es justamente estas tres proteínas entre muchas otras. ¿Okay? Le da esta morfología bicóncava y le da esta morfología muchas veces permeable, esta morfología un poco contráctil, capaz que el eritrocito se pueda deformar y atravesar por capilares sumamente pequeños para que puedan llevar oxígeno a cualquier parte de nuestro cuerpo. Hay una enfermedad en las cuales estas proteínas están deficientes, ¿okay? Por diversas razones. Pueden ser hereditarias o adquiridas, principalmente hereditarias, pero en las cuales estas proteínas son las afectadas. Esta y esta. ¿De qué enfermedad estamos hablando cuyas proteínas están deficientes en la banda 3, anquilina y pectina? La esclerocitosis hereditaria. ¿Ok? Muy bien. Es una de las anemias hemolíticas por membranopatías, ¿okay? Por alteración de proteínas de la membrana. Esta anemia hemolítica tiene una triada clásica. Es probablemente la anemia hemolítica que tenga esta triada, es la más clásica de todas. Si les digo triada es porque es sumamente importante, ¿no? Como por ejemplo la triada de Charcot. Todo el mundo sabe qué es la triada de Charcot, ¿cierto? A ver, ¿cuál es la triada de Charcot? La de primero. Una triada muy clásica. ¿Vale? ¿Dónde vemos la triada de Charcot? Pasa. Triada de Charcot. La triada de Charcot es hipertensión endotelial, hipercoagulabilidad y No, es una triada de Virchow. Es una triada de Virchow. Con antídoto, que se caracteriza por fiebre, ictericia, dolor, ¿no? Muy bien. O como la triada de Beck, por ejemplo. ¿Qué es una triada de Beck? ¿No? Agotamiento cardíaco, ¿no? ¿Cuál es la triada de Beck? Bien, que le ha tocado. La triada de las anemias hemolíticas, al menos esta tiene triada. Sí que tiene esta. Anemia. ¿Qué más? Ictericia. Y hepato pleno legal. ¿Okay? Luego tenemos otras proteínas por aquí, también de la membrana, que son proteínas de reconocimiento celular. Entonces, por eso las voy a dejar acá, fuera de la membrana. Esta se llama glucosil fosfatidil, inositol. Estas proteínas de reconocimiento son sintetizadas por un gen llamado BIG-A. Este gen puede estar alterado, ya sea igual, adquirida o congénita. Entonces, estas proteínas tienen una función. Se unen a proteínas, ¿ok? Y estas proteínas lo que hacen es que sirven como reconocimiento. Entonces hay un sistema que se llama el sistema de complemento, por las convertasas, que lo que hacen son como los policías. ¿Okay? Cada célula tiene una proteína de reconocimiento, como que tengo mi photocheck de la universidad. Al no tener este photocheck, ¿qué es lo que hacen? O por ejemplo, ustedes que tienen su uniforme en la universidad. Ya, su uniforme, imaginemos que sea sumamente estricto la vestimenta del uniforme de la universidad aquí. Sumamente estricto. Y el que no porte ese uniforme de la universidad, ¿qué hacen? Lo sacan de la universidad. ¿Ok? Es igualito. Los eritrocitos tienen esta proteína, que es el glucosilfosfatidilinositol. Por lo tanto, llegan proteínas, también a acoplarse a estas, y luego viene
el sistema de complemento y te dice, ok, como tienes proteínas, no pasa nada, te dejo libre. Pero ¿qué pasaría si por A o B, con una mutación del PIC A, estas proteínas no se llegan a formar? Por lo tanto, no hay proteínas de reconocimiento. Y por lo tanto, el sistema de complemento va y lo ataca. Y los eritrocitos, obviamente, mueren, se destruyen. Esto lo que les estoy hablando se trata de una enfermedad. ¿Alguien puede decirme en las cuales hay una mutación del PICA producto, por ende hay una deficiencia de esta proteína de reconocimiento? Usualmente suele ocurrir durante la noche con un bajo pH. Hemoglobinuria, paroxística, nocturna. ¿Ok? Entonces ya hemos visto dos enfermedades que están asociadas a nivel de la membrana. Ahí está. Hemoglobinuria, paroxística, nocturna. Entonces, al menos toda la parte eritropoyética va a estar mediada por uno de los factores más importantes, que es la eritropoyetina. ¿No? Entonces, lo que hace esta proteína va a estimular la proliferación, la maduración y la liberación incluso de estas células, de estos progenitores eritroides hacia circulación sistémica. ¿Cierto? ¿Dónde se produce la eritropoyetina? ¿En el hígado? No, totalmente en el riñón. ¿En qué parte del riñón? ¿En qué parte del riñón? ¿Qué parte del riñón? En las células peritubulares del riñón, ¿cierto? Por eso los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, una de las características o manifestaciones clínicas de estos pacientes es que tengan anemia, ¿no? Anemia ferropénica. Sin embargo, esta eritropoyetina también va a ser estimulada. Y uno de los factores que estimulan la eritropoyetina, ¿cuál es? ¿Cuál? ¿Qué cosa estimula la eritropoyetina? Claro, pero ¿qué cosa estimula la eritropoyetina? Para que haya más eritropoyetina y por lo tanto pueda haber eritropoyetina. ¿Cómo? Los eritrocitos no. O sea, la eritropoyetina estimula a los eritrocitos, pero ¿qué cosa estimula a la eritropoyetina? Hipoxia, ¿no? Hipoxia, el concepto. Hipoxia. O sea, si voy, por ejemplo, a la altura, un paciente que vive en la altura, por lo menos debe tener, claro, dependiendo mucho, ¿no? Depende mucho. Siempre hay, alguna persona aquí es licenciado, obstetra, ¿algo del sector de salud? ¿Nada? Ya. Ustedes seguramente cuando vayan a su salud y si eligen sierra, ¿no? Van a tener que tamizar niños con anemia, van a tener que tamizar gestantes con anemia, porque eso es un factor de riesgo, seguramente lo saben por nutrición. Entonces tenemos que identificar a niños. Sin embargo, a este valor de hemoglobina que ustedes van a dosar, tienen que restar un factor de corrección. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que están en altura. ¿No? Por ejemplo, yo hice mi serum en Apurímac, en la provincia de Cochabamba. ¿Alguien de acá de Apurímac? ¿Alguien de Apurímac? Siempre hay, ¿no? ¿Nadie? ¿Conoce Cochabamba? La minera de las Bambas. ¿Cuál? Ah, está por Chegohuacho. O sea, es una de las mineras más grandes. Ya, yo estaba a una hora, se llamaba Akira, y de Akira tenía que subir por lo menos 1 hora y media en combi hasta llegar a mi centro poblado Patán. Estaba más o menos a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar. No crecía nada. Era todo hecho, todo
el frío era terrible, comía por lo menos 2 veces a la semana alpaca. Entonces tenía que dar mi latas de atún, porque no había nada, llegaba pollo congelado. Entonces, más o menos como estaba a 3.800 metros sobre el nivel del mar, la licenciada me pasaba a sus niños con anemia. Pero la licenciada tenía que, a esos niños que le había dosado, que le había tomado justamente su hemoglobina, lo que hacía era restarle un factor de corrección. O sea, para términos generales, el diagnóstico de anemia es una hemoglobina disminuida. Ya acuérdense, son 13 varones, 12 mujeres, 11 gestantes dependientes. Generalmente segundo el trimestre. Fácil, 13, 12, 11. Todas estas mayores de 15 años. Entonces, claro, si digamos, no sé, imaginemos un adolescente que venía a consulta de 17 años de edad, que tenía una hemoglobina de 14, a priori, o sea, a simple vista digo, oye, está bastante bien porque está encima de 12. A partir de 12, una mujer está bien, no tiene anemia. Sin embargo, nosotros le tenemos que restar por la altura 3.6 aproximadamente. ¿Cuánto más o menos saldría? 14 menos 3.6. 4 por ahí, ¿no? Menos 10.4. 10.4. Entonces, ¿con anemia o sin anemia? Con anemia, ¿no? Entonces, eso es la altura, lo que hace es generar o estimular a un factor inducible de hipoxia, y este factor inducible de hipoxia lo que hace es estimular a la eritropoyetina. La eritropoyetina debería estimular la producción de eritrocitos. Entonces, nada, este niño estaba con anemia, ¿sí? Teníamos una tasa más o menos de 5 o 7 niños con anemia, y eso es un indicador negativo. Entonces, a todos les tienen que sacar de anemia. Y bueno, se hacen varias cosas que ya seguramente ustedes luego lo van a tener que aprender. Tienen que ir a la casa, asegurarte si realmente está tomando una buena suplementación y cómo está tomando sus medicamentos, su hierro, que ahorita con la fisiología van a ver que se relaciona bastante bien. Y el hecho, por eso siempre digo, fisiología, farmacología, fisiolato, deben ser los conocimientos más sólidos que tengan para poder luego construir clínica. Si no, van a solamente tratar los síntomas, no van a tratar la causa de la enfermedad, y de eso no se trata, ¿no? Entonces ahora es mucho más fácil porque tienen a la IA a su costado, pero entre la IA, ustedes tienen que saber qué cosa le van a preguntar a la IA y cómo le van a preguntar. Entonces, para esto uno tiene que armarse de criterio. El criterio lo hace estudiando. ¿Okay? Si no, a cualquier persona le ponemos la IA que diagnostique enfermedades, y no lo van a hacer seguramente tan bien como ustedes lo pudiesen hacer, porque tienen al menos conocimientos básicos de medicina humana y sabrían qué cosa preguntarle y darle un buen prompt, ¿cierto? Ok, entonces aquí tenemos 2 enfermedades y ya tenemos las proteínas afectadas por estas enfermedades. Luego de estos eritrocitos usualmente viven 120 días aproximadamente. Lo que hacen es tener que morir, ¿no? Tener que destruirse mediante un proceso que se llama hematocateresis. La hematocateresis se hace en órganos específicos, en el sistema retículo endotelial, ¿no? ¿Cuáles son los órganos hematocateréticos? Vaso principalmente, ¿no? Acrófagos también lo destruyen, pero principalmente es el vaso. Muy bien. Entonces, los eritrocitos se destruyen y liberan hemoglobina, porque es uno de los componentes esenciales para la formación de eritrocitos. La hemoglobina se rompe en qué? El grupo y globina. La globina es una proteína y por lo tanto se convierte a aminoácidos, ¿cierto? El grupo hierro. ¿Qué más? Bien, muy bien. Y luego
pasa por encima, por la hemoxigenasa se convierte a biliverdina y luego por la biliverdina reductasa se convierte a bilirrubina no conjugada o conjugada. No conjugada, o también llamada bilirrubina indeleble, ¿cierto? Entonces, eso ya lo van a profundizar seguramente en gastro. Y listo, ¿no? Entonces, igual que miren acá las globinas, se convierten a aminoácidos que nuevamente van a ser utilizados para la formación de más globina, y luego el glucoen se libera el hierro, y luego por la hemoxigenasa se convierte a bilirrubina, bueno, a biliverdina, y esta biliverdina por la biliverdina reductasa se convierte a bilirrubina no conjugada, y esta bilirrubina no conjugada luego llega al hepatocito para poder conjugarse a través de dos ácidos glucurónicos, a través de la UDPGT para formar bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada va a ser importante porque pertenece a uno de los componentes de la formación de la bilis. Esta bilis a su vez es importante para la digestión de grasas, ¿no? Luego el hierro igual se puede volver a reutilizar. Entonces recordemos que la hemoglobina formada por globina y el glucohemo está formado por protoporfirina 9 y hierro, ¿cierto? Y la protoporfirina 9, ¿por qué está formado? Por anillos hidrólicos. ¿Cuántos anillos hidrólicos? 4, ¿no? Incluso acá el doctor Silva le empezó a preguntar, ¿no? Hay alteraciones en las cuales se comprometa la formación o la síntesis de las globinas. ¿Cómo se llaman estas enfermedades en las cuales haya alguna alteración de estas proteínas? Las calcemias, ¿cierto? Nosotros tenemos tres tipos de hemoglobina. Tenemos hemoglobina A1, tenemos hemoglobina A2 y tenemos hemoglobina fetal. ¿Cuál es el mayor porcentaje que tenemos nosotros? Hemoglobina A1. Este es el que tiene mayor porcentaje. ¿Ok? ¿Cuál es el que tiene menor? ¿Cuál tenemos en menor cantidad? Hemoglobina fetal. ¿Ok? Esta más o menos oscila entre el 97 y el 98% aproximadamente. La hemoglobina A2 entre un 1.5 a un 2% aproximadamente. Y la fetal es menos del 1% aproximadamente. ¿Ok? La A1 está conformada por dos cadenas alfa más dos cadenas beta, ¿cierto? Las A2 están conformadas por dos cadenas alfa más dos cadenas delta, ¿cierto? Y la fetal, dos cadenas alfa más dos cadenas gamma. ¿Ok? Esto es lo que nosotros ahora tenemos. Sin embargo, como les dije, estas van a ir variando, porque seguramente en nuestra etapa embrionaria no tenemos esta cantidad de tipos de hemoglobinas, tenemos otras que son las hemoglobinas embrionales, las power, por ejemplo, las power. Entonces, miren, justamente estas globinas que van a estar aquí, como tenemos las alfa y las beta, pueden ser alteradas. Podemos tener deficiencias de estas cadenas alfa y estas cadenas beta. Si por A o B nos faltase cadenas beta, ¿cómo se llaman estas enfermedades? Beta talasemia. Si por A o B nos faltasen ahora las alfa, ¿no? Bastante sencillo. Muy bien. Entonces, alteraciones de las globinas, talasemia. Pueden ser alfa o pueden ser beta, dependiendo de las globinas. Muy bien. Ahora, también nosotros tenemos a otro componente, que son los glucoseros. Estas a su vez son en protoporfirinas 9 y hierro. Si es que no hubiese un buen consumo de hierro, aquí estamos hablando de las anemias ferropénicas. ¿Y qué pasaría si hubiese alguna alteración en la formación de la protoporfirina o incluso en la formación del grupo E?
¿cómo se llaman todas estas enfermedades que van a estar involucradas en la formación de estos componentes? Las anemias, sí, de blastas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, para la formación del grupo hemo, yo necesito dos componentes, protoporfirina 9 y necesito hierro. Y estas dos deben unirse a través de la ferroquelatasa. Pero para que haya protoporfirina 9, miren, necesitamos toda una cascada de síntesis que parte y tiene una parte mitocondrial y tiene una parte citoplasmática. Empieza a nivel mitocondrial, luego va a la parte citoplasmática porque hay enzimas, luego vuelve nuevamente a la parte mitocondrial para poder unirse al hierro a través de la ferroquelatasa y formar. Bueno, y cualquier alteración a nivel de todas estas enzimas son targets de anemias, ¿verdad? ¿Ok? Por ejemplo, la intoxicación por plomo es una de las anemias que también, justamente, cuyo target es a nivel de la ferroquelatasa, pero también en la alanasa, ¿no? Es una de las anemias microcíticas que también entra dentro de los diagnósticos diferenciales de una anemia ferropénica. Son muy microcíticas también. Claro, y no se ve mucho, ahí estaría además en el cual tenga que decir que hay mucha intoxicación por plomo, porque ya no se usa mucho estas pinturas en las cuales había estos componentes de plomo, ¿no? Que antes había bastante, ya no se ve tanto. Pero igual es importante poder conocerlo. Ok, entonces, esto es algo que tienen que leerlo igual, ¿ok? Son target. Y cada una, como les digo, cada una de esas enzimas son target de diversas porfirias. Por ejemplo, esta no. Mira, esta es de la porfiria intermitente aguda, de la porfiria cutánea tardía, por acá de la sintasa, porque son targets a nivel cuando hay glucosa o anemias sideroblásticas, por ejemplo, en fin. Pero son proteínas. Al menos estas son las que más les van a poder preguntar. Siempre he visto que se pregunta. Pero que la tasa ya la pero es importante poder conocerlas más. Un mundo a hablar de por. Entonces, esto que quede bastante claro porque, como les digo, cualquier alteración a nivel de la formación de la hemoglobina, a esto se le conoce como hemoglobinopatía, las cuales van a destacar las talasemias. ¿Okay? Alfa y beta talasemias dependiendo de qué cadenas estamos. Para el desarrollo de los casos clínicos tienen que volver ahora a lo que les habían enseñado seguramente cuando llevaban el sexto ciclo, ¿no? Introducción a la clínica, con creo que diagnóstico por laboratorio, ¿usted lleva? Diagnóstico por laboratorio y diagnóstico por imagen. Entonces ustedes llevan patología clínica, me parece que se llama su curso. ¿No? Patología clínica, ¿no? Patología clínica. Como patología también de laboratorio. Entonces yo les dije, para diagnosticar anemia, hemotécnica 13, 12, 11. Fin de la subida. Ahora tenemos que saber el tipo de anemia. Para ver qué anemia es, hay varias formas de poder clasificar. Las anemias se clasifican de muchas formas. Se clasifican a través de su volumen corpuscular medio, en forma más clásica de poder clasificarlo, pero también hay otra forma de poder clasificarlo que es a través de su índice reticulocitario. Y luego lo vamos a ver. Pero la forma más clásica de poder clasificarlo es a través de su volumen corpuscular medio. ¿Okay? El volumen corpuscular medio justamente es el tamaño de este eritrocito. Y ese eritrocito puede ser tamaño normal, o sea, puede haber una anemia cuando y tú ves, vas a ver a nivel del croquis sanguíneo que los eritrocitos están en tamaño normal, que dicho sea de paso las unidades son los femtolitros, o pueden ser eritrocitos grandes, o pueden ser eritrocitos pequeños. Si son eritrocitos pequeños, se llaman anemias microcíticas. Si son eritrocitos de tamaño normal, se llaman anemias normocíticas. Si son anemias
grandes, ¿cómo se llama? Macrocíticas, cuando tienen un volumen particular medio, ¿no? Bastante grande. Los puntos de corte son de 80. Entonces, diremos que aquí unas anemias normocíticas, menos 80 anemias microcíticas y por encima de 100 anemias macrocíticas. Esa es una de las formas en las cuales ustedes van a poder diferenciar las anemias. Pero yo les he dicho que también hay otra forma de poder clasificarlos, es a través de su índice reticulocitario. Porque estas anemias pueden ser regenerativas o pueden ser anemias arregenerativas. Cuando llamo anemias regenerativas o arregenerativas, ¿a qué me refiero? La última de la fila de la columna. Capacidad de compensación. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Si es sangrado qué? Podrían aumentar los reticulocitos. Reticulocitos. Sí, para compensar. ¿Y ahí se genera una anemia regenerativa o arregenerativa? Es Regenerativa. Entonces, por decir un paciente que tiene algún cáncer de colon, su índice reticulocytario sería alto o normal o bajo. Paciente con cáncer de colon derecho, que suelen ser anemia, o sea, suelen ser patologías y clínicamente más anemizantes que las que sean del lado izquierdo, justamente por la misma anatomía. La del cáncer de colon, ¿no? Los más grandes suelen ser clínicamente anemizantes. Si tuviera que sacarle un hemograma a este paciente, ¿qué esperaría encontrar a nivel de su índice reticulocitario? Unos signos sangrados. Entonces, uno de los progenitores de los eritrocitos, son muy bien como dice su compañera, son los reticulocitos, ¿no? Durante la eritropoiesis, si bien es cierto, ocurre a nivel de la médula ósea, pero cuando ya los progenitores de los reticulocitos ya van a comenzar a salir de la médula ósea a circulación periférica, o sea, la sangre, salen como reticulocitos. ¿Okay? Estos reticulocitos no viven mucho tiempo, viven por lo menos entre 1 a 2 días como máximo, porque luego de estos reticulocitos van a tener que transformarse o diferenciarse a eritrocitos maduros. Okay. Su compañera nos ha dicho algo importante, que es el hecho de que si ocurre algún tipo de sangrado y nosotros tenemos todos los componentes necesarios para formar hemoglobina, porque tenemos hierro, por ejemplo, no consumimos, bien, pero por obvio tenemos algún cáncer de colon, pero tenemos hierro, tenemos componentes, tenemos buenos cromosomas 16 y 11 que son importantes para la formación de globinas, toda la maquinaria enzimática para la formación de todo el proceso que hemos visto, ¿okay? Nuestra médula ósea va a trabajar mucho más, porque va a tener que compensar esta hemorragia. ¿Entienden? Si nuestra médula ósea comienza a trabajar mucho más, yo me esperaría que haya más reticulocitos, ¿cierto? Por lo tanto, estas anemias son regenerativas y su índice reticulocitario estará aumentado, evidentemente. Pero pongamos en otra situación. Imaginemos igual, volviendo a mi serum. Si tengo un paciente llamado Pepito, y Pepito es un paciente que no tiene buenos recursos, yo les he dicho que durante donde yo estaba no había acceso a carne, así nomás, teníamos que consumir alpaca y eso lo hacían pucha de vez en cuando, pero carne así nomás no había, no, porque era una zona donde las vacas usualmente morían, ya recordé mi segundo.
No había nada, ¿verdad? Había, creo que, había pools, pero poquitos, no había tanto. Había mucha alpaca, eso sí, había un montón de alpaca. Incluso me acuerdo que cuando habían matrimonios, en lugar de que, no sé, en otras ciudades del Perú, ¿no? Comienzan a regalar cosas, casas, pero departamentos, allá se regalaban alpacas. O sea, una pareja recién casada, de por sí, se casaban y empezaban con 200 alpacas. Eso es una muy alpaquera. Yo escuchaba nomás por la radio que decía, ya se casó, tal persona le donó 40 alpacas, otra persona le donó 20 alpacas, y así iban sumando, y al final terminaban con 300, 400 alpacas. Matrimonio más, empezaba de por sí ya 40 alpacas como propiedad. Pero en fin, usualmente no se suele comer mucha carne, entonces por eso tenemos bastante leña. Ok, entonces probablemente no hayamos tenido entonces mucho hierro. Si no tengo estos componentes, como el hierro por ejemplo, que es importantísimo para la formación del grupo hemo y luego formación de hemoglobina, ¿cómo estarían mis reticulocitos si yo intentase compensar una anemia? ¿Podría formar reticulocitos? No. Evidentemente no, ¿no? Porque si yo tengo los componentes para poder formar reticulocitos, yo no esperaría encontrar una anemia con muchos reticulocitos para tratar de compensar. Estas son las anemias arregenerativas. Las anemias carenciales, ya sea por deficiencia de hierro, ya sea por deficiencia de vitamina B12, ya sea por deficiencia de folato, son anemias carenciales. Y por lo tanto, los reticulocitos estarían disminuidos normales. No como las hemorragias, no como las anemias hemolíticas, por ejemplo. No como una esclerosis hereditaria, por ejemplo. O una hemoglobina paroxística nocturna, por ejemplo. Yo tengo mi maquinaria enzimática para poder hacer eritrocitos nuevamente. Sin embargo, están destruyendo mis eritrocitos. Pero igual tengo mi maquinaria enzimática para poder hacerlo. Por lo tanto, los reticulocitos estarían aumentados. ¿Ok? Otra forma de poder clasificar a mis anemias. Muy bien. Entonces, eso es algo que siempre lograré. Es una imagen del Foresight. Creo que ya están bastante familiarizados por lo que he visto. Tienen incluso sus libros. Un libro bastante bueno. Y aquí el Foresight nos comienza a clasificar estas anemias a través de su volumen corporal medio. Microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Ok, entonces dentro de las anemias microcíticas tenemos a la deficiencia de hierro. Ok, aquí. De hierro. Que es la anemia más común. Luego tenemos a las talasemias, por ejemplo, que son las anemias, digamos, más microcíticas que pueden ver y las más graves incluso que podríamos tener dentro de las anemias microcíticas. Luego tenemos otras que son las intoxicación por plomo, que también se nos dice. ¿Cuál es el target? Luego tenemos defectos a nivel de las cadenas de globinas, alfa o beta, ¿cierto? Que son las talasemias. Luego tenemos las anemias normocíticas. Dentro de estas anemias normocíticas tenemos a las hemolíticas y a las no hemolíticas. ¿Okay? La más representativa de las normocíticas no hemolíticas, y es algo que van a tener que hacer y van a tener que hacer un cuadrito seguramente para poder diferenciarla de una anemia ferropénica, es la anemia por trastornos crónicos. ¿Okay? Muy bien. Está ahí, ¿no? Como segundo, la anemia por trastornos crónicos. Luego tenemos, por ejemplo, las anemias aplásticas, que también lo vamos a ver, las enfermedades renales crónicas, que también se nos dice, porque no hay formación de eritropoietina, porque la eritropoietina, ¿dónde se produce? En el riñón. ¿Qué células? Las células periculares, ¿no? Muy bien. Luego tenemos, por ejemplo, las hemorragias agudas. Luego tenemos a las hemolíticas, que como les dije, pueden dividirlas por su índice reticulocitario, que tienen
índice de difusión no viene aquí, elevado, ¿cierto? Muy bien, porque no está dañada la maquinaria enzimática, porque no son anemias carenciales, como la anemia ferropénica o las anemias, por ejemplo, megaloblastas. Y a su vez tenemos intrínseca y extrínseca. Tenemos a las membranopatías, tenemos a las deficiencias enzimáticas y tenemos a las hemoglobinopatías, por ejemplo, ¿no? Esta, de todas maneras, van a tener que estudiar la esclerosis hereditaria, cuya triada clínica, ¿cuál es? Ictericia, anemia y hepatoesplenomegalia. ¿Por qué creen que hay hepatoesplenomegalia en una esclerosis hereditaria? Ya, porque hay más destrucción seguramente y el vaso crece, ¿no? ¿Y el hígado por qué podría crecer? ¿Por qué creen que muchas de las anemias hemolíticas usan con esto? Incluso triada muy clásica de esclerosis hereditaria. ¿Por qué creen que el hígado podría crecer? Ya, claro, porque puede trabajar más, recuerda, porque ya, ok. ¿Qué más? Porque tendría vascular, no, el vaso no, estamos hablando a nivel del hígado. Ya, pero también recordemos que el hígado es un órgano hematopoyético. No se olvidó, en algún momento fue un órgano hematopoyético. Por lo tanto, el hígado va a tener también tratar de suplir la función de la médula ósea, porque van a haber que se van a destruir. El hígado también va a tener que hacer algo de chamba, seguramente, ¿no? Luego lo que dije, la hemoglobinura peroxística nocturna, ¿cuál es su proteína deficiente? Bueno, claro, el PICA definitivamente, pero este PICA, ¿qué traduce? A la posibilidad, ¿no? Un poquito más. Volaron a revisar sus puntos. Y luego tenemos las enzimopatías, ¿no? Como la glucosa fosfato deshidrogenasa, por ejemplo, la piruvato quinasa. De la glucosa fosfato deshidrogenasa tienen que asociarlo muchas veces al favismo. Por ejemplo, en un caso típico que siempre a veces suele poner esta persona que consume habas, comienza a tener toda esta clínica de anemia hemolítica, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que tienen que estudiar es a la noche, paciente que se hace hemólisis durante la noche, lo asocian a esto. Luego tenemos las hemoglobinopatías, que no se da por una alteración tanto de la deficiencia como tal de las proteínas, sino se da por una alteración cualitativa de la hemoglobina, ¿no? O por ejemplo, la drepanocitosis, o anemia drepanocítica. ¿Se acuerdan por qué se da la anemia drepanocítica? ¿Cómo te lo preguntarían en un caso clínico muy típico? Se da con una mutación puntual a nivel de aminoácidos. ¿Qué es? Alina. Ya, pero desarrolla tu respuesta. Definitivamente hay una mutación. ¿De qué? Proteína de membrana, no, las proteínas de membrana son la infección hereditaria y la hemoglobina peroxística nocturna, esas dos. No nos metamos ahí, estamos hablando de las hemoglobinopatías, de la hemoglobina, no de proteínas de la membrana. Que para la formación, por ejemplo, de cadenas, específicamente, tenemos que tener ácido glutámico para la formación. Cualquiera que fuese la causa en el cual haya una mutación puntual a nivel de ácido glutámico y no produzca ácido glutámico y lo reemplace por valina,
el aminoácido, va a formar una hemoglobina anormal. A esto lo llamamos hemoglobina S. Perfecto. Esta hemoglobina anormal genera un cambio a nivel de la estructura del eritrocito. Ella no va a ser una estructura bicóncava, como estaba acostumbrada, ¿no? Bastante bonita, que se podía deformar para poder pasar entre los capilares. Eso no va a pasar. Entonces, los eritrocitos van a tener esta morfología. En forma de lagunas, ¿cierto? Esto tiene un problema, porque cuando son así, los eritrocitos, ¿ok?, no van a poder deformarse como quisiesen. Por lo tanto, cuando van a pasar por los capilares, se van a obstruir, se van a poner así, frita, y al final van a generar una especie de enmarañado y van a taponear justamente estos capilares. Y clínicamente podrían dar clínica de dolores tipo infarto. Por ejemplo, de los dolores más característicos son dolores óseos, severos. Entonces, de aquí tienen que acordarse justamente cómo se ve. Y la palabra clave es hemoglobina S. Anemia hepatocítica con una mutación puntual a través de los aminoácidos. Pues, de ácido glutamico reemplazado por un aminoácido de vaina. Luego tenemos a las anemias macrocíticas. Estos son generalidades, no vamos a detallar uno por uno, pero quiero que hagan un esquema mental. Todas estas. Dentro de las macrocíticas tenemos volumen molecular medio por encima de 100 femtolitros. Por lo tanto, estas anemias macrocíticas se dividen en dos. Pueden ser anemias megaloblásticas o no megaloblásticas. Todas las anemias megaloblásticas son macrocíticas, pero no todas las anemias macrocíticas son megaloblásticas. ¿Okay? En las megaloblásticas hay dos bastante importantes, que es la que no deben olvidar nunca, que son las anemias por deficiencia de vitamina B12 y por la deficiencia de vitamina B. Muy bien. Y dentro de las no megaloblásticas tenemos a las enfermedades hepáticas, por ejemplo, hepatopatías. Tenemos, por ejemplo, el alcohol, que también favorece justamente a estas anemias no megaloblásticas macrocíticas. Salud. ¿Ok? Luego tenemos anemias con alcohol, también. Vamos a ver. ¿Ok? Entonces, estas dos al menos deben acordarse. Lo voy a subrayar acá. Sobre las condiciones hereditarias, ¿no? ¿Cuál es el target? ¿O cuáles son las anomalías? Aquí. 3 proteínas, ¿no? Espectrina, anquilina, banda 3. Y lo que van a hacer es cambiar la morfología y cómo se vería a nivel de proteínas sanguíneos como esferocitos. ¿Okay? Son más o menos en esta morfología. Esférica, sin embargo no pueden atravesar por el vaso y por lo tanto pueden morir. Pueden tener triadas, igual, como les digo, hepatosplenomegalia, pueden tener ictericia y tienen anemia. Estas son de sus triadas. Bueno, puede haber hiperplasia ósea a nivel de otros órganos. Estos órganos van a tratar de suplir otros huesos, ¿okay? Y pueden darle esto que mandar una fase así. Como les dije, otra cosa que también tienen que saber diferenciar es cómo diferenciar las ictericias, ¿no? Pero eso ya lo van a complementar cuando vean gastro. Porque la ictericia es el aumento de la bilirrubina total. Pero esta bilirrubina total
sabemos que hay dos tipos, indirecta y directa. Cuando ustedes vean todo tipo de anemias hemolíticas, la que se va a elevar son las anemias, perdón, la bilirrubina indirecta, ¿ok? Y cualquier obstrucción a nivel del colédoco, por ejemplo, eleva la bilirrubina directa, ¿ok? Entonces, algo, al menos para poder relacionarlo y hacer un puente con gastro, es que ustedes tienen bilirrubina total aumentada, eso es ictericia. Un paciente, por ejemplo, con un caso clínico, que te da una paciente con ictericia, ¿ok? Tú no sabes si puede tener algún problema gastrointestinal o un problema hematológico. De manera muy simple, al menos puedes diferenciar los dos tipos de bilirrubina. Bilirrubina indirecta y bilirrubina directa. A la indirecta también se le llama como no conjugada y a la directa se le llama como conjugada. O también pueden llamarlo como hidrosoluble o liposoluble. Si esta se eleva, puede ser, no digo que sea, puede ser, habría que buscar otra característica más de ese paciente, pero podría ser, al menos para este tema, anemias hemolíticas. ¿Ok? Y las directas, usualmente, se suelen elevar cuando haya alguna obstrucción a nivel del colédoco, por lo que ya hizo la conjugación con dos ácidos hiporónicos. ¿No? Muy bien. Entonces, al menos acuérdense de esto. Las anemias hemolíticas pueden elevar bilirrubina indirecta. Ya que estamos aquí, ¿qué otras cosas más, por ejemplo, en el laboratorio podrían tener, que podrían alterarse dentro de las anemias hemolíticas? Ya, doctor, me dijo el índice reticulocytario. ¿Cómo estaría? ¿Aumentado o disminuido o normal? Aumentado, ¿no? Porque justamente no es un problema carencial, es un problema de destrucción. Pero tenemos toda la maquinaria enzimática y todos los componentes para hacer más reticulocitos. Por lo tanto, estaría aumentado. Tratando de compensar esa anemia hemolítica. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué más esperarían encontrar en su laboratorio? Ferritina disminuida. Ya. No tanto así porque dependiendo en realidad, ¿no? Dependiendo. Suele ser muy variable de todas las anemias hemolíticas. ¿Han escuchado de la aptoglobina? Ya. ¿Cómo esperarían encontrar la aptoglobina? ¿Cómo? Disminuida. ¿Por qué disminuida? ¿Sabes? ¿Qué es la aptoglobina? Que también son otros parámetros que se encuentran en el laboratorio. O sea, yo tengo ya mi bilirrubina indirecta, pero también tengo que ver, porque la bilirrubina indirecta también puede ser enfermedades gastrointestinales que te eleven bilirrubina indirecta, como por ejemplo fiebre negra, ¿no? O por ejemplo una enfermedad o síndrome de Gilbert, también se pueden dar. Pero ¿qué más tenemos que buscar para acercarnos a que sea una anemia hemolítica? Tendría que buscar otros componentes en el laboratorio seguramente. La aptoglobina me dijo disminuida, ok. La aptoglobina es una proteína que lo que va a hacer es unirse a la hemoglobina del hemo. Claro, cuando hay una destrucción del eritrocito, libera hemoglobina. Esta hemoglobina es tóxica, entonces lo que hace la proteína aptoglobina es unirse a esta hemoglobina, aferrarse, y por lo tanto cuando yo cuento la aptoglobina de manera única, la encuentro disminuida, porque ¿cómo va a estar? Pegada a la hemoglobina. ¿Ok? Entonces, aptoglobina disminuida. ¿Qué más? Lactato deshidrogenasa aumentada. Ok, también son todos los componentes. ¿Ok? Luego vamos a ver otras imágenes por aquí para poder complementar. ¿Ok? Y esto es lo que veo. Entonces, miren, sería anemia, ictericia, pulmonar. Tratamiento epidemiológico. Claro, tengo que sacarle de bajo porque es mucho de que está haciendo más destrucción de los eritrocitos que de por sí están deformes. Se llama deformes, es lo que indica hay una mutación puntual. Miren, el ácido glutámico se reemplaza por una valina, por lo tanto la hemoglobina A únicamente es la que usualmente va a estar afectada
ya no va a ser una hemoglobina normal, va a ser una hemoglobina anormal. Entonces, como el nombre, hemoglobina S. Por lo tanto, miren cómo se van a encontrar las células en forma de os, en forma puntiagudas, y por lo tanto estas suelen tener más adhesividad a los eritrocitos, más adherencia, generan oclusiones vasculares, podrían incluso tener isquemias tubulares, infartos, infartos óseos, por ejemplo, que también se podrían encontrar. ¿Okay? Presentar dermatosis en forma de en lactantes entre 2 a 10 semanas de edad con hemoglobina fetal es reemplazada por hemoglobina. ¿Okay? Usualmente este tipo de anemias de células falciformes lo que hacen es generarte este tipo de anemias hemolíticas crónicas, oclusiones vasos, suele haber estar relacionada al frío, al estrés, esfuerzo físico, infección, por ejemplo, como una infección por parvovirus, ¿okay? Y enfermedades que causen hipoxia y deshidratación, o con acidosis también. ¿Okay? Bueno, igualito acá, miren cómo se da justamente su manifestación clínica. Igualito, más lo mismo, miren, hiperbilirrubinemia a predominio indirecto, ¿okay? Estas a su vez pueden formación de cálculos, más para que lo lean, vísceras obstructivas, podría darles cualquier tipo de clínica que repercuta en infartos, o por ejemplo en el infarto ya sea a nivel tisular de cualquier órgano, ¿no? O con un síndrome torácico agudo, que pueden incluir pulmones, pueden incluir corazón incluso, ¿okay? Se da el diagnóstico por la electroforesis de la hemoglobina, que pueden encontrar una hemoglobina S, una hemoglobina A1. Las talasemias tenemos dos tipos, beta y alfa talasemia. ¿Okay? Entonces, las beta-talasemias son defectos de síntesis de hemoglobinas que conducen justamente a una disminución ya sea de cadenas alfa o cadenas beta, ¿okay? Que son las que van a formar la hemoglobina A1. ¿Okay? No repercuten en las demás, sino en esta A1 específicamente. ¿Okay? Y entonces acá son dos soluciones puntuales de lo que les dije en la formación de las beta-globinas. Por lo tanto, estas no van a formar y van a predominar otras síntesis, otros tipos de hemoglobinas. Igual acá más lo mismo ya para que no quede corto esta parte y poder seguir con los apartados. Acá me quería detener un poquito porque es lo que más usualmente les van a preguntar. Las anemias por metabolismo de hierro. Anemia ferropénica. Bueno, todos sabemos que el hierro principalmente lo encuentro en vegetales o carnes. Carne, ¿no? Muy bien. El hierro, muchas veces, cuando nosotros, para poder nosotros absorber hierro o tener hierro, este hierro tiene que ser absorbido. ¿Okay? Puede ser absorbido de manera directa o de manera indirecta. De manera indirecta a través de su grupo hemo, porque tenemos transportadores para el grupo hemo. ¿Okay? Pero también podemos transportarlo a través de manera directa. Ahora, para que este hierro se absorba, tiene que estar en una formación férrica o ferrosa. ¿Cómo se absorbe el hierro? Forma ferrosa, ¿no? Esto es una homotecnia, me dijeron una vez y se me quedó siempre. El hierro ferroso es más sabroso. Entonces es cómo se absorbe este hierro. Muy bien. Pero este hierro en forma ferrosa se absorbe a través de unos canales de metales divalentes tipo 1. Lastimosamente estos canales de metales divalentes tipo 1, como su nombre lo dice, no es el único, o sea, no solamente transporta el hierro, también transporta otros metales divalentes, como por ejemplo cobre, calcio, zinc. A ver, ¿cuál es tu nombre? Ali, ¿no? Ali. Imaginemos que estás en tu pueblito, te toca
adjudicar al mismo lugar donde yo lo hice, Centro Poblado Patán, Puesto de Salud Patán, Quintil 5, con bono, te van a pagar por lo menos unos 8K mensualmente, son más, 8.5K, pero tienes una gestante que está con anemia. O sea, obviamente tienes que hacer honor tu pago, ¿no? Te van a pagar buen sueldo. Sueldo comunista por lo menos son, ahora por lo menos son unos 6.8K. Y si es bono, súmale 1.9K más. Ya te imaginarás el sueldo. Casi 7, 8, 9, llevan unos 9K. Para que solamente trabajes 19 días. Yo trabajaba 19 y me iba de vacaciones 11 días. A que venía libre. Hasta 19 no. Y a veces negociaba porque me iba a cubrir emergencias al centro porque había más demanda. Y negociaba y al final me daban 18, 12 o 17, 13. Entonces trabajaba 2 semanitas, 3 semanitas, 3 semanitas por ahí, menos de 3 semanas. Y ya, pues, y me iba de vacaciones. Te van a pagar 9K. Entonces, tú tienes una gestante con anemia. ¿Ok? Tienes que sacar esta gestante de anemia. A esta gestante le tienen que dar suplementación de hierro. ¿Ok? Sin embargo, a partir de las 20 semanas, la gestante, ella recibe también otra suplementación, que es carbonato de calcio. ¿Muy bien? Ahora, esta gestante, tú ves que ahí nomás por A o B le haces un control a la semana, pues igual no va a levantar mucho, le haces a las 2 semanas más, 3 semanas más, pero ves que no está mejorando su hemoglobina. Un control más, no mejora nada, y por lo tanto le hacen visitas domiciliarias, y dentro de las visitas domiciliarias tú ves que toma sus medicamentos efectivamente, dentro de las pastillas, y en base a todo lo que te he dicho, qué acción, y en base a la fisiología que tú sabes, qué acción deberías tomar con esta gestante. Suspende el carbonato de calcio, o sea, tiene más menos preeclampsia. ¿Sí? Que compite con el hierro. ¿Suspendes el carbonato de calcio? Le reduce la dosis, que a mitad de dosis. Como compite con el hierro. ¿Sí? ¿Tú querías? El hierro se va a absorber mejor con una biodisponibilidad que el jugo de naranja en el momento. Ya, o sea, le das Hierro. hierro con su juguito de naranja. Claro, jugo de naranja. Juguito de naranja. Absorbe. Mejor que el ácido gástrico ahí. Ya, pero ese doctor, pero ¿sabes qué doctor? ¿Cuál es su apellido? Solís. Solís. Solís, doctor Solís, pero sí tomo jugo de naranja en la mañana. Es más, yo lo tomo tempranito. Sí, lo tomo. Pero ¿qué? ¿Cuál es el la pregunta? Que no lo La pregunta es que no se la no se rojo acepta, no sí. sale del anemia, es una gestante, peligro, te va a jalar en rojo. Por eso es importante, ¿ya? Tú debes cumplir ciertos indicadores cuando estás en tu perú. Te va a salir un indicador gestante con anemia, te va a jalar en rojo y obviamente es un mal indicador para tu puesto de salud. Y al final, cuando culmines, no te van a dar tu bono. Porque te imagino que tampoco tienes obstetra. Yo no tenía obstetra en mi Perú. Así que yo era obstetra y era médico al mismo tiempo. Entonces, todas las gestantes yo las tenía que controlar. Doctor, y cuando, o sea, le recetan, supuestamente está consumiendo las cosas ocultas. Entonces, ¿Qué harías? ¿Qué me preguntas? Lo que pasa es que si se las escrito juntas y las dos compiten, mejor que tome una primero, se espera un tiempo y luego se toma la otra. Lógico, ¿no? Muy bien. Efectivamente. Claro, o sea, eso tienes que preguntarle, ¿cómo está tomando sus medicamentos? Ay, información de la gestante. A veces, ¿sabes qué, doctora? ¿Te pido cuál es? González. ¿Sabes qué, doctora González? Mire, yo tomo, aquí tengo mi suplementación de calcio, ¿ok? Y tengo acá mis pastillitas de carbonato de calcio. Yo las tomo esas junto con, me han dicho que tomes con un juguito de naranja. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Primero tiene que tomar Tiene que haber un una, espacio en este caso entre el un fármaco y el otro medicamento. Ah, lógico, no tenemos que espaciarlo, porque si pasa que los tomo juntos, No, van a competir y
por lo tanto, el calcio, ahí se me va a dar, tendrá calcio, y por más que tome mi suplementación de hierro, no voy a poder absorberlo. No, la solución es espaciarlo, que es fácil. Hay medicamentos que se van a tener que espaciar. Ya, tomo mi suplementación. Ah, muy bien, entonces gracias doctora González, voy a tomar mi suplementación de hierro, voy a tomar un juguito de naranja, y lo que hago es, luego de 2-3 horitas, ya tomo mi suplementación de calcio. Válido. ¿No? Válido. Claro, porque vemos que estos canales de metales equivalentes justamente hacen eso, transportan metales equivalentes y no a competir. Es importante conocer la fisiología, porque tú no sabes, vas a hacer alguien más que receta por recetar, ni siquiera vas a saber cómo se dan los medicamentos, cómo son sus fármacos. Porque seguramente ya les han enseñado el fármaco, que hay medicamentos que inhiben y medicamentos que estimulan mucho más la activación del síndrome 50. Hay medicamentos que nunca en su vida se les ocurría combinar, ¿no? O sea, en la vida. Si no, se van a ganar, o sea, su título por la pura, porque van a acabar en prisión. O sea, el tener un sello es una gran responsabilidad. Y también puede ser beneficioso para ustedes, pero tienen que saber, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso sería la función, ¿no? Es igual, por ejemplo, otra de las cosas. ¿Qué cosas podrían inhibir la absorción de hierro? El té, el café. Café, helados, ¿no? Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a veces con el tema de las frutas. Las mamás, ¿qué hacen usualmente? Nada, le dan su hijito leche. No, si me dijeron que le den lechitas a mi hijito. Y lo que hago es, ahí nomás para los gasecitos, le doy sus hierbitas, su tecito. El té inhibe la absorción de hierro. ¿De qué me vale que dé a mi hijito lentejitas? ¿No? Le voy a dar té, manzanilla, hierba lisa. ¿Qué escribe? Mamá, está bien, dale si quieres, pero ¿sabes qué? Dale después. Y más bien vamos a ponerle un poco de limoncito, vitamina C, a las lechejitas. Y si le quieres dar hierba tecito, por favor, café, 2 horitas, 3 horitas después, para que no interfiera con la absorción del hierro de mi hermanito. Lo que pasa es que la sierra se absorbe mucho porque como hace frío, entonces comen y toman su hierbita calientita. Pero esos factores pueden Pero no solo toman incluir. manzanilla y ahorita toman menta y no, o sea, todos esos van a afectar de la misma forma, o sea, bajan los niveles de los ácidos gástricos y, digamos, bloquean la absorción, entonces. O sea, claro, es que en realidad actúan directamente sobre el síndrome duodenal, que es el que convierte justamente el hierro férrico a ferroso, entonces lo impide y por lo tanto no hay formación de hierro ferroso para que se pueda absorber. Entonces, nada, es más haciendo todos estos cambios que les digo, o sea, si conocen bien su fisiología, pueden mejorar la salud de sus pacientes. Bueno, luego de esto, ya sea a través de que se absorbió, a través de los huevos hemo, a través del hierro ferroso, van a salir a circulación, ¿ok? A través de algo llamado ferroportina. Muy bien. Y luego incluso hay una efastina que lo vuelve incluso a reconvertir nuevamente para que estas puedan ser finalmente transportadas a, por ejemplo, lugares hematopoyéticos, ¿no? Muchas veces en enfermedades crónicas, ¿ok? Van a encontrar que también pueden tener disminución de hierro, ¿ok? ¿Y cómo sé que estos trastornos crónicos que tienen anemia igual, hierro disminuido, no es por una disminución de la ingesta o una disminución en todo este paso de la absorción? ¿Qué es lo que cuál sería el diferencial o el marcador, si lo quieren tomar de este punto, capaz de poder discriminarme muchas veces una anemia ferropénica de una anemia por trastornos crónicos?
la ferritina, ¿no? Es un marcador más sensible, justamente para poder diferenciarlo. Y la explicación de que por qué el hierro no pasa a circulación es porque en trastornos crónicos inflamatorios hay una proteína que se llama epsilina, que obviamente va a estar estimulada por la interleucina 6, por ejemplo. Entonces la epsilina lo que hace es bloquear la ferroportina. Y no es el hecho de que el paciente no pueda absorber bien el hierro, tiene la capacidad de poder hacerlo. Tiene la capacidad de que este hierro incluso se almacene como ferritina. El problema va a estar en que cuando esta ferritina quiera pasar, no va a salir. Porque va a haber, la epsilina va a bloquear. ¿Ok? Entonces, la ferritina es uno de los marcadores que me puede decir. Ustedes tienen que hacer su cuadrito. Justamente. De deficiencia de hierro y trastorno crónico. Y acá, por ejemplo, una de las cosas, la ferritina. Acá está disminuido y acá está normal. ¿Ok? Luego, por ejemplo, tenemos otro parámetro, que es el índice de saturación de la transferrina y la capacidad de transporte de la transferrina. Esto lo vamos a ver ahorita con algunos casos clínicos. Vamos a ir avanzando, si no se nos pierde el tiempo. Luego la tenemos por deficiencia de hierro, exceso de la ferritina sérica. Bueno, esa es la primera alteración. ¿Okay? Eso tienen que saberlo bastante bien. Recordemos que a veces también, justamente porque hay estimulantes que a su vez, como van a tratar la EPO, por ejemplo, la electropoietina, si bien es cierto tiene una mayor afinidad por la línea eritroide para poder estimular más linfocitos, también indirectamente estimula la línea megacardiocítica. Por eso a veces podemos encontrar trombocitosis, incluso si en un caso clínico, y que no nos sorprende en los hospitales cuando veo un paciente que tenga trombocitosis, plaquetas aumentadas, hemoglobina disminuida, volumen corpuscular medio disminuido, y probablemente estén pensando en una anemia por deficiencia de hierro, anemia más común. No te asustes, no pienses que las plaquetas están aumentadas por algún trastorno, por una trombopatía, por ejemplo, ¿no? Por una trombocitosis esencial. Nada. ¿Puede estar ligeramente aumentada? Sí. Es justamente porque la eritropoietina, que fue estimulada, también va a estar estimulando a otra línea, a la línea megacardiocítica. Puede dar ligero aumento. Es igual, por ejemplo, que las anemias megaloblásticas, ¿no? Las anemias megaloblásticas, por ejemplo, por la deficiencia de vitamina B12, yo sé que hay anemia, hemoglobina disminuida, yo sé que el volumen corpuscular medio está aumentada, pero también que no te sorprenda que estas anemias megaloblásticas por deficiencia de vitamina B12 tengan ligero componente hemolítico. Un poquito. Puede haber aumentado un poco la bilirrubina, aumentada, aumentada, ¿ok? Puede haber polisegmentación de neutrófilos, más de 5 segmentos neutrófilos. Puede haber componentes, todo el componente político que hemos visto, la LDH aumentada, claro, no lo vas a esperar aumentar enormemente, pero sí puede estar ligeramente aumentada y que no te asustes, porque suele ser característico de esas anemias megaloblásticas. Hay que, acá ya se lo facilitaron, ¿eh? Lo que yo les estaba diciendo. Eso tienen que ampliarlo, ¿no? Tienen que averiguar un poquito más. Ahora ustedes que tienen inteligencia artificial, métanle su libro, usen el web pro y comiencen a diferenciar. ¿Okay? Esto es lo más característico. La ferritina, lo que me diferencia de las anemias por deficiencia de hierro de las anemias de oro. ¿Okay? El índice de saturación de la transferrina, esto para que no se confundan, hay dos cosas acá. Índice de saturación de la transferrina y yo sé que cuando el hierro sale, ¿okay? El hierro tiene que ser transportado y lo hace a través de, imaginemos que sea un carrito. A este carrito lo vamos a poner como nombre transferrina. ¿Okay? Esta transferrina lo que va a hacer es transportar el hierro y lo almacena como digamos en cajitas. Las cajitas, imagínense que sea el índice de saturación de la transferrina. Este espacio vacío es la capacidad de unión de la transferrina al hierro, la capacidad. Si yo tengo una anemia ferropénica, deficiencia de hierro, ¿cómo estaría mi índice de saturación de la transferrina? Disminuido, ¿no? Porque no va a tener cajitas para poder transportarlo. Y por lo tanto, ¿cómo estaría este espacio? La capacidad aumentada. Entonces son dos características que también pueden encontrar en sus anemia ferropénica. ¿Okay? Luego tengo una hemocromatosis, por ejemplo, que es el aumento de hierro.
rápidas y clásicas. ¿Cómo diferenciamos estas dos clínicamente? Ok, las dos van a estar con un corpuscular medio aumentado, más de 100.1. 103 lo pueden poner en 105. Eso es una diferencia. A nivel laboratorial, homocisteína está en los dos elevados, pero bueno, es uno de las homocisteínas elevadas. ¿Y la otra? Ácido etílico. ¿No? ¿Dónde está elevado? ¿B2 o B9? Clínica neurológica y un ácido etílico, malónico aumentada y homocisteína aumentada. Aquí homocisteína aumentada, nada más la clínica neurológica, ya está. ¿Ok? Entonces, cositas rápidas para poder diferenciar. Aquí. Ok, vamos a hablar entonces sobre la absorción de hierro. Recordemos que hay también bacterias sideróforas, ¿ok? Se llama luego. Pero dentro de la absorción de la vitamina B12, ¿dónde se encuentra la vitamina B12? La carne también, ¿ok? La carne también. La carne es sumamente importante, ¿no? Ah, mira cuánto, al menos para no tener anemia, la carne es. ¿Hay la carne vegetariano? ¿Vegano? ¿No es vegano? No, no. Yo tampoco podría ser vegetariano vegano. Me gusta bastante la carne. Creo que nosotros sí va a ser parrillada una vez por semana. Hay su picaña y un guiso arroz que se toma. 3 carnes come creo que los domingos nomás, para aumentar más. Entonces, nada, la carne es muy rica. Pero entonces el hecho está de no consumir carne a la larga podría llevar justamente a anemia prosopénica, a anemia hemocitosa. Muy bien. Entonces todo este proceso igual de la absorción de la vitamina B12 es importante porque aquí podemos también encontrar varias alteraciones. ¿No? Sabemos que la vitamina B12 se consume por las carnes, luego la aptocorrina, por ejemplo, que es una molécula utilizada por las glándulas salivales y también por las glándulas gástricas, lo que hacen es unirse a ella. Y otro de los componentes que también van a participar es el factor intrínseco. ¿Okay? ¿Quién sintetiza el factor intrínseco? La parital. ¿Qué pasaría si hubiese una enfermedad en las cuales haya una afectación de estas células paritales? Haya anticuerpos que vayan contra esas células paritales. ¿Cómo se esta enfermedad? ¿Cómo se llama esta enfermedad que va contra las células paritales? ¿Bien? La anemia perniciosa pueden tener todos como que dianas, células dianas, una célula diana o puede ser contra el factor intrínseco también. Bien. Muy bien, pero el factor intrínseco es importante porque una vez que se sintetice y se libere el factor intrínseco, lo que va a hacer es ir a acompañar justamente la vitamina B12 debido a que justamente la tripsina lo que hace es dividir a la vitamina B12 y a la aptocorrina que en un momento se unieron y estuvieron juntos. Pero la tripsina lo que hace es difundirlas y por lo tanto la vitamina B12 queda libre. Mira, como la vitamina B12 queda libre, entonces se une ahora sí al factor intrínseco. Este factor intrínseco lo va a acompañar hasta el lugar donde se absorbe la vitamina B12, que es el duodeno, ¿no? Yeyuno. ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? En el hilo, ¿no? Entonces, justamente van a tener un receptor, el receptor de jubilinas, que está aquí, que va a permitir la entrada de esta vitamina B12 adentro de sus enterocitos y luego al final, a través de su transcobalamina, lo maneja todas las articulaciones.
pueda llevar a una anemia megaloblástica por exceso de vitamina B12? Nada, no, evidentemente, porque hemos dicho que la tripsina lo que hace es encargarse de poder escribir esta unión, este componente, que si yo no tengo tripsina para poder extinguirse como una insuficiencia pancreática crónica, no voy a poder generar esta unión del factor intrínseco con la vitamina B12, por lo tanto no va a poder llegar a su receptor de cubilina para poder interiorizarse, no lo va a poder hacer. ¿Okay? Entonces, es importante. Muy bien. La clínica neurológica, esto lo leen un poquito más, no se nos va a pasar el tiempo. La anemia por deficiencia de ácido glicólico, bueno, esto ya creo que se lo explicó el doctor Silva, para no repetir. Quiero empezar un poquito con, tenemos que ver algo de lo que es esto. Igual a otra clase vamos a recuperar, sino que hoy día ya por los temas o por las razones explicadas ha habido problemas. Pero ya, a ver, vamos a empezar con esto. No, pero estas dos, ¿cuántas son? Estas dos. Ah, esta. Listo. A ver, alguien que lo resuelva y fundamente. A ver, vamos a decir. ¿Qué significa un aumento de ricocitos y de reproducción? A ver, vamos a empezar de abajo para arriba. Los leucocitos no son normales, ¿tendría algo que ver esto? Una alteración de la función renal. A ver, vamos a analizar respuesta. Supongo que cuando me dicen una alteración de la función renal, me está hablando de una enfermedad renal crónica. Ok. ¿Cómo se manifiesta una enfermedad renal crónica? ¿Qué pasa? Ya podría meter en voluntad. A ver, recordando cosas muy básicas. ¿Cómo define una enfermedad renal crónica? ¿Cuándo es tu paciente está con una enfermedad renal crónica? ¿Cuál es la definición conceptual de una enfermedad renal crónica? ¿Menos de 600? 60. Una tasa de filtración glomerular a menos de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros de superficie corporal. Asociado a 3 meses de evolución. ¿Cierto? Esa es la definición conceptual de una enfermedad renal crónica. Muy bien. ¿Qué pasaría con una enfermedad renal crónica a nivel hematológico? Hay disminución de... Ya, pero ¿por qué va a haber anemia? Ya, pero la diálisis, a ver, no estamos con tratamientos todavía. Estamos hablando de una enfermedad renal crónica. Había una disfunción, había una disminución de los glomérulos, por lo tanto también hay una disminución, una caída de la tasa de filtración glomerular, porque los glomérulos no filtran, si no, aumentaría la tasa. Entonces, no habría producción de eritropoyetina. ¿Qué hace la eritropoyetina? Ya, pues no, pero esto está aumentado, entonces no tiene sentido, o sea, no podría ser esa la clave, ¿cierto? Una infección podría dar unos eritrocitos aumentados, ¿para qué? ¿Qué me produciría una infección? ¿Un aumento de qué nivel? Leucocitos, ¿cierto? ¿A predominio de qué? Pues dependiendo, si es parásitos, si es bacteria. ¿Hematocito aumentado? No, pues no. ¿Que la médula ósea ha aumentado la velocidad de producción de números rojos? Sí, no. Por ejemplo, ¿qué tipo de anemias, volviendo al tema, lo recapitulamos otra vez, qué tipo de anemias me
generar estos reticulocitos aumentados, índice reticular aumentado. Las hemorragias, perfecto. ¿Qué más? Las hemólisis, pues que hemos dicho hace rato, ¿no? ¿Las carenciales podrían hacerme eso? No. Listo, sí, igualito acá. Miren. Aumentado. Aquí está. Sí, así es, hace un momento. Listo, miren, presinacidos, hemólisis, prostatopenia, hemorragia, eso es lo que hemos dicho hace rato. ¿Okay? Tienen una idea de esto para poder completar. Recuerden que los reticulocitos más o menos es tamaños de 10 a 15 micras. Una cosa es reticulocito y otra cosa es índice reticulocital, es porcentual. A ver, está bien. Acá. A ver, esto es que nos fundamente la penúltima de esta columna. La penúltima. Lo hemos dicho. La penúltima. Sí. ¿Cuál? Nivel de ferritina, ¿por qué? A ver, desarrolla la pregunta y desarrolla también tu respuesta. Ya, nivel de ferritina, ¿por qué? Ya, la última pregunta y luego lo hacemos para la siguiente semana. A ver, ¿alguien que lo diga? ¿Por qué? Ya, ok, esa es la argumentación. Yo sabía por qué. ¿Qué has entendido sobre esto? ¿Qué pasa con las interleucinas 6 están mediadas, o sea, aumenta la hexidina, ¿no? Y normalmente cuando hay una enfermedad crónica aumenta la interleucina 6. Entonces, la ferroportina, como está mediada, vamos por parte. Ya, aumenta la interleucina 6. ¿Qué pasa con esa interleucina 6? aumenta la hexidina. Ya, estimula la producción de insulina y esta, ¿qué pasa? Es la llave, ¿no? Que es, a ver, si por así decirlo, ¿La hexidina es la llave? Cierto. Queda la ferroportina, ¿cierto? ¿Y qué hace la ferroportina? Permite el paso de la retina. No, Sí, todas las. Ya,